Libro de ejercicios, de un curso de milagros. Lección número 66. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Bienvenidas. Bienvenidos. Lección número 66. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy nos toca la lección 66. Empiezan los textos un poquito más largos que los anteriores. Y nos dice hoy: mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente no es la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. Ya estuvimos hablando, ya os dije que no adivinamos el pensamiento, no tenemos ni idea, nuestra función y nuestra felicidad es la misma cosa. Vamos a explicar esto. Dice: seguramente has notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y tu felicidad. Y dice: mi única función es la que Dios me dio, que no me olvide de mi función. Y realmente es perdonar, es mi función por ser la luz del mundo. Entonces está diciéndonos que nuestra función es perdonar, y parece que nos está haciendo un camino hacia el martirio, porque el perdón para nosotros es un martirio, pero es que el perdón de Dios no es un martirio, y es un tema diferente a aprendernos el perdón del ego. El perdón del ego es el que sabemos en serie, que es lo que estamos haciendo continuamente aquí, el de fastidiarnos. Nos dice el ego, nos dice: tienes que perdonar porque tú tienes que perdonar, porque Dios te dice que tienes que perdonar. Y perdonas y te fastidias. El perdón de Dios no es para fastidiarnos. Tenemos que aprendernos esto. Tenemos que aprendernos que cuando estamos perdonando con dolor es el perdón del ego. Y cuando estamos perdonando sin esfuerzos, este es el perdón de Dios. Entonces esta frase acaba diciéndonos: mi función y mi felicidad son la misma cosa, que es lo que nos dice hoy. Porque cuando perdone, la felicidad estará de mi lado. E incluso perdonar es una felicidad. Mi función y mi felicidad es la misma. La función que Dios me dio es que sea feliz. Y se nos cambia la cabeza porque creemos que Dios quiere que lleguemos a alcanzar la santidad a base de sacrificio. Este sentido que tenemos aquí, en esta vida, pero nuestro Padre no quiere que hagamos nada de esto, porque sabe que estamos donde tenemos que estar en estos momentos. Y la función que Dios nos dio en el sueño es que fuéramos felices. Y la función que Dios nos dio en el sueño es que fuéramos felices. No nos dijo nada más. Y para que fuéramos felices nos dio su perdón. Por eso mi función y mi felicidad es la misma cosa. Primero porque me la ha dado Dios. Y segundo porque lo que Dios quiere que yo sea es que sea feliz. Y me dio la función para ser feliz. Perdona y sé feliz. Perdona y eres feliz. Y mientras perdonas, eres feliz. La función de perdonar y la felicidad es la misma cosa. Y si no es la misma cosa, no estamos haciendo el perdón de Dios. Y esto no lo acabaremos aprendiendo. Dice: el ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. Claro, el ego está diciéndonos: sacrifícate, esfuérzate en sacar una carrera, en ahorrar para comprarte algo,
Sacrifícate por tu mujer, por tus hijos, por tu familia, por tus amigos. ¿Y para qué? Para que se note que estás sacrificando, que los quieres. ¿Entiendes ya, no? Cuanto más te sacrificas, más los quieres. Pues no. También batalla con él constantemente con respecto a que es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo nos responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. El ego quiere que te sacrifiques, que te pongas un cilicio, que seas un mártir. El cilicio es la faja de cerdas o de cadenillas de hierro con puntas ceñida al cuerpo, junto a la carne, junto a las partes genitales y demás. Y eso lo llaman mucho los mártires, para flagelarse con el dolor, evitar la tentación de pensar en el sexo. Bueno, el ego es el que está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que amar a la gente incondicionalmente, así sea un borracho, una tía perdida, tienes que amarlos. El amor incondicional, pero es el amor que habla en minúscula, ese que cuesta tanto trabajo, ese que es del ego. Es que hay tantos maestros que nos hablan de Dios, ¿no? Y es que yo no llego a entenderlo, de verdad. Mira que he estado en muchos sitios de estos y no llego a entenderlo actualmente ni anteriormente tampoco, por eso estoy aquí. ¿Cómo puede haber un amor con condiciones que superar? ¿Cómo puede haberlo? ¿Tú te imaginas que Dios nos ame de una manera que tenga que superar condiciones? Como si no fuéramos su hijo perfecto. Por eso, ¿cómo tiene que haber condiciones con Dios? Si el amor de Dios es incondicional, no, con condiciones. Y el amor solo se manifiesta entre iguales. ¿Qué tipo de condición tiene que vencer el amor? Si solo hay entre iguales, si el padre y el hijo son iguales, y no hay ninguna condición que salvar, ¿cómo puede ser el amor de ellos incondicional? Yo sé que hablando de esto a veces me cargo muchos ídolos que tenemos o que tenéis, pero es que aquí hay que contar la verdad, aquí hay que hablar de la verdad, no hay que adornar nada, aquí hay que hablar de la verdad. Y dice, el ego siempre está poniendo las cosas difíciles porque cree que en el esfuerzo está la santidad, pero el espíritu no contesta. Dice, él sabe perfectamente cuál es su función y él sabe perfectamente cuál es tu felicidad. El ego está que te pego siempre, dale que te pego, dale que te pego. Y está inventando cosas todo el rato para parecer que es santo, que es el espíritu, diciéndote, perdónate a ti mismo. Yo me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Yo me perdono porque no he sabido hacerlo mejor. Y tiene unos inventos espantosos, ¿no? Porque siempre va intentando ser santo. Está engañándote, ¿no? Todo el rato. Está batallándote. Y el Espíritu Santo se queda quieto en este aspecto. Él se queda quieto diciendo, esto no es verdad, además, como me quedo quieto. Él sabe cuál es tu función y sabe cuál es tu felicidad. ¿Dónde te vas? ¿Al lado de quién te vas? Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegramos de que podemos descubrir lo que ésta es. Deja al ego con sus cuestiones. No trates de rebatirlas, porque en ese movimiento él se crece. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas
De hecho, son la misma. Dios te da únicamente felicidad y eso es lo que hay que aprendernos para quitarnos la vieja idea de que Dios nos pide sacrificio y esfuerzo. Jamás. El Padre nos puede pedir sacrificio y esfuerzo. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Esa es la razón en la que se sustenta el curso. Esos son los cimientos del cielo. Dios no te puede hacer nada que te haga sufrir, nada. La primera ley de la creación es que el Creador no puede ir contra lo creado. ¿Cómo el Creador va a poner a prueba a su Hijo para saber si le ha salido bueno o malo? Es absurdo. Yo no pondría a prueba a mis hijos, no los pondría, no los perdonaría nada más. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto la función que el interior tiene que ser la felicidad, aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de esas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Aquí te dice que aunque no lo entiendas, no termines de entender este aforismo, no pasa nada, que aunque no lo entiendas. Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad y lo que no es felicidad es maldad. Lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene ni tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él. Si no aceptas la primera premisa, nos está diciendo, tú crees que Dios es malvado. Y eso lo creemos todos aquí. Pero, ¿de qué manera no lo creemos? Que Dios nos castiga por ser pecador, por hacer malas cosas. Las religiones nos han dicho eso. Hasta esos que ponen en Instagram o dale al like si amas a Dios o si Dios te ama. Vamos, por favor, aquí le tenemos un miedo a Dios impresionante. Entonces eso no es amor. Y no se puede amar a lo que temes. En otras ocasiones, además dice, vive en el temor de Dios. Si Dios te ama, pon amén. Vuelve a repetir. Y esto, confundimos el amor con el temor. Estamos haciendo de Dios una parodia, un teatrillo baratillo. Vamos, estamos poniendo... Pero bueno, vamos a volver a leerlo esto. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Eso es lo que tenemos que reflexionar. La primera premisa es solamente que Dios nos da felicidad. Y esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso, sería preciso definir a Dios como algo que no lo es. El amor no puede dispensar maldad, ¿o no nos queda claro esto? Si decimos que Dios es amor, no podemos esperar ver más que amor. No podemos esperar ver un correctivo o una prueba. Si es amor, ¿cómo va a recriminarte algo? Como decimos aquí, es que Dios me ha puesto a prueba. ¿No suena esto que muchas de las veces yo, familiares míos, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré hecho yo, Dios mío? ¿Qué habré hecho mal para que me castigue de esa forma? Para quitarme a mi mujer, para cosas así. Por favor, hay que empezar a pensar las cosas. Esa parte masculina de la mente, la parte de la razón, hay que moverla. Dios no puede dispensar maldad
a nadie, porque Él es amor. Y hay una contradicción tan grande. Y vivimos en esa contradicción. Decimos que Dios es amor, pero me pone a prueba. Dios se lleva a los mejores. Se lleva a mi hijo. Se ha llevado a los buenos y santos y deja a los malos. Vaya disparate. Pero bueno, ¿cómo podemos amar a un ser así? Lo que hacemos verdaderamente es temerle. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni tener lo que Él no es. Dios no puede dar maldad porque no tiene maldad para dar, no tiene castigo para dar, no entra en su condición esa noción. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado y no sería amoroso, y ese es el Dios que nos presenta el ego, pero no nuestro Padre. Dice, y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa, y nos cuesta aceptar la primera premisa, porque nosotros tenemos la idea de que Dios es un Dios que escribe recto con renglones torcidos. Y como dicen, Dios aprieta pero no ahoga. Pero ¿cómo va a ser un Dios que nos apriete, que apriete a su hijo? ¿Tú le apretarías a tu hijo? ¿De verdad? ¿En serio? No puede ser que estemos tan ciegos, tan sordos, tan. Ya somos mayorcitos, ya creo que tenemos las mentes muy abiertas para entender lo que es una cosa y lo que es otra. Y no nos vamos a creer las sandeces que nos cuentan por ahí para que sigamos con estos miedos de pecado y todas estas tonterías, de verdad. Bueno, la segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. Esto es conveniente primero leerse el texto del libro del curso de milagros. Dice el curso al principio que hay que primero leerse el texto y luego las lecciones. Y esto no podemos olvidarlo. ¿Por qué nos dice que leamos el texto? Para empezar a entenderlo, entender las lecciones. De hoy para mañana posiblemente no, pero poco a poco ir estudiando, ir aceptando y veréis cómo encontráis más la felicidad. Yo la he encontrado. La otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías, y los únicos resultados que puedes proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendró o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Que hay mucha gente que hace lecciones y lecciones y lecciones y el texto, vamos, ni se entera ni lo hace. No entra a hacer los textos. Y esto hay que entenderlo muy, muy claro. Porque tengo las lecciones en YouTube, hace poquito, pero las tengo, y la gente las ve. Pero el texto, nadie, que yo sepa, nadie los lee. Si hay alguien que los lea, que me lo diga. Así entonces, en el texto habla de que tenemos la mente dividida en dos partes, y dice, una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego engendra o el amor que es la oferta que te hace el Espíritu Santo para reemplazar el miedo. Seguimos. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Mas, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión? Y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios. Mira lo que nos dice, nosotros inventamos el ego para reemplazarlo. ¿A quién? Al Dios, al Padre. Quisimos reemplazarlo en los cimientos del cielo, que os lo aconsejo, que os lo leáis, lo estudiéis, os aclarará
os dará una sacudida en la cabeza, os desprenderá de escombros viejos que lo único que hacen es obstaculizar vuestro entendimiento, ¿vale? ¡Ay! Los cimientos del cielo, escrito por mi maestro José Luis Molina. Nosotros inventamos al ego para sustituir a Dios. El ego del que a veces hablamos tan mal es el mismo que lo tratamos como Dios, pero no es Dios. Cuando hemos perdido el coche, por ejemplo, ¡ay Dios, que me lo han robado! O cuando se ha muerto un ser querido, o sea, ha fallecido un ser querido, ¡ay Dios, que se ha llevado a mi ser querido! Dios ha llevado a mi ser querido. Cuando no aprobamos una oposición, o no aprobamos un examen, o nos han cancelado algo que nos interesaba tener, bueno, habrá sido cosa de Dios, algo habré hecho. Pues no es cosa nada más que del ego. Pero unimos al ego con Dios. Tenemos el mismo diferenciado en el mal, el diablo y el angelito, pero siguen siendo el ego los dos. Esto es la imagen que sale un angelito en una parte y el demonio en otra. Es el ego. Ego santo o ego, el demonio, como quiera llamarle. Aquí llamamos ego. Nosotros inventamos el ego para sustituir a Dios. Bueno, y dice, piensa en esto durante la sesión de práctica más larga de hoy. Tú tienes una función, o bien la que Dios te dio, o bien la que te da el ego. ¿Y qué tipo de función, qué tipo de regalo puede darte el ego? Cuando él en sí es una ilusión, te va a dar regalos ilusorios. La ilusión del amor, la ilusión de una casa, la ilusión de un coche, la ilusión de un hijo, la ilusión de lo que quieras. En el mal está él. La ilusión incluso de una enfermedad, de tu muerte. Y de aquí no hay que morir. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te aportaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en cualquier cosa que el ego propusiera. Con todo, la única alternativa que la voz del Espíritu Santo es el ego. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Mirar qué pregunta: ¿encontraste la felicidad? ¿Te sentiste feliz? ¿Te aportó paz lo que el ego te dice? Nos cuenta aquí el maestro José Luis de que una mujer le pidió un asico y le dijo que llevaba mucho tiempo intentando perdonarse a sí mismo y que no lo había conseguido. Esto está dedicado a todos los que han enseñado y dicen: perdónate a ti mismo. Y por mucho que lo intentas, no consigues provecho de eso. Yo me tengo que apuntar ahí porque en su momento también lo dije. Y desde que estoy aquí en el curso de milagros, sé que eso no es así. Que no puedes perdonarte a ti mismo, sino de la mano del Espíritu Santo. Prestarás oídos a la locura o bien oirás a la verdad. Estas son las dos opciones que tiene el observador, nosotros. Prestar oídos a la locura del ego o bien oír la verdad. Trata de hacer tus elecciones mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos estar de acuerdo con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo coincide con nosotros al respecto. Esto es bien importante. Si coincidimos con el ego, estamos en el mundo de las ilusiones. Si coincidimos con el Espíritu Santo, nos vamos a la verdad. Y además, coincidir con el Espíritu Santo es crear. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo
y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí? Dándole la razón, examinando las cosas, no dejando pasar a nuestra mente estas tonterías, sandeces. Para las sesiones de práctica más cortas de hoy, te resultará muy beneficiosas si las llevas a cabo 2 veces por hora. Sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. No te tomará más de 1 minuto y probablemente menos. Repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Y como siempre, ahora vamos nosotros a hacer esta oración. Nos dice que 10 o 15 minutitos. Y como siempre nos cogemos el mal. Podéis cerrar los ojos. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Padre, ayúdame a entender esto. Padre, ayúdame a entender esto. Tú me diste mi función. Tú fijaste para mí una función en el sueño. Dios me da únicamente la felicidad. Dios no puede darme más que la felicidad. No tiene otra cosa más que darme. No tiene castigo para darme. No tiene sufrimiento para darme. No tiene pruebas para darme. Dios ama a su Hijo y no puede hacerle daño. Dios me da únicamente felicidad porque no tiene otra cosa que ofrecerme. Dios me da únicamente felicidad porque no sería feliz de ver a su Hijo sufriendo. Dios me da únicamente felicidad porque es lo único que puede ofrecerme. Lo único que le da paz, lo único que le da felicidad es ver a su Hijo feliz. Dios no quiere cambiar a su Hijo porque lo hizo perfecto. Dios no quiere mejorarlo porque lo hizo perfecto. Dios no quiere cambiar nada de su Hijo porque es tal como Él lo creó y lo hizo a su imagen y semejanza. Dios no quiere cambiar nada en su Hijo porque no lo conocería entonces. Dios me dio la felicidad, Dios me dio la felicidad. Dios pidió para mí y me ofreció ser feliz incluso en el sueño. Dios me sigue amando. Dios me sigue amando aunque yo esté durmiendo. Dios me sigue amando aunque yo elija otra vida diferente. Dios me siguió amando, no se separó de mí, no me retira la palabra. Dios mantiene su función de que yo sea feliz, incluso mientras duermo. Dios me dio la felicidad porque no podía querer otra cosa para mí diferente. Lo único que a Él le da paz es que yo sea feliz. Lo único que Él desea es que yo sea feliz. Dios es como yo y yo soy como Él. La felicidad es lo que busco y la felicidad es lo que realmente deseo. Y esa felicidad que deseo es la que Dios desea para mí. Dios me da únicamente felicidad porque es lo único que puede ofrecerme. Dios es felicidad y ofrece felicidad a su Hijo y su Hijo soy yo. Lo que Dios dispuso para mí es que yo fuera feliz y Él puso una función para mí que fuera feliz. La función que Dios me dio aquí es que yo fuera feliz. Dios quiso que me dejara de historias, que me dejara de querer hacer cosas, que me dejara de estudiar, que me dejara de pensar en el mundo, que me dejara de crecer, que me dejara. Solo quiso que yo fuera feliz. La función de Dios es que yo fuera feliz. Si quiero estudiar,
tengo que ser feliz estudiando. Si quiero trabajar, tengo que ser feliz trabajando. Si quiero vivir soltero, tengo que ser feliz viviendo soltero. Si quiero casarme, tengo que ser feliz casado. La función que Dios me dio es que sea feliz. Si quiero vivir en Carcaixent, tengo que ser feliz en Carcaixent. Si quiero vivir en Córdoba, tengo que ser feliz en Córdoba. Si quiero vivir en el Perú, pues tengo que ser feliz en el Perú. Si quiero vivir en Argentina, pues tengo que ser feliz en Argentina. Donde quiera vivir allí, Dios quiere que sea feliz. Da igual. Dios quiere que sea feliz, no importa. No importa en el sueño que yo elija. Dios quiere que sea feliz, no importa el sueño que yo elija. Dios quiere que sea feliz, no importa el lugar en que yo quiero vivir. Lo que Dios quiere para mí es que sea feliz. Y Él me dio la función de la felicidad para que yo pudiera ser feliz mientras pensaba cualquier cosa. Dios me dio la felicidad, Él me ha dado mi función. Mi función y mi felicidad es la misma. Mi función y mi felicidad es lo mismo. Mi función y mi felicidad es lo mismo. Mientras hago mi función, soy feliz. Mientras hago mi función, soy feliz. La única manera de que Dios sea feliz es que su Hijo lo sea también. Él no puede estar tranquilo si su Hijo está intranquilo. Dios no puede estar en paz si su Hijo no está en paz. No puede ser que Dios me dé ningún trabajo. No puede ser que Dios me vea trabajando y Él esté a gusto. No puede ser que Él quiera que yo trabaje. No puede ser que Dios sea como mi Padre de aquí, de la tierra, que me pide que me esfuerce para conseguir algo. No puede ser que Dios sea como el Padre que imagino. Dios hizo a su Hijo perfecto y su Hijo soy yo. Y lo que es perfecto no puede mejorarse, no puede haber cambio. Ayúdame, Padre, a limpiar los cristales de mis gafas con las que miro mi vida, porque creo que soy imperfecto y lo juraría. Ayúdame, Padre, a graduarme la vista, porque creo que el Hijo de Dios no es perfecto. Ayúdame, Padre, a calificar de sueño esta vida y a calificar de sueño todas las pruebas que esta vida me da de su realidad. Nada de lo que ocurre aquí que contradiga la perfección del Hijo de Dios y su amor puede ser real. Nada de lo que hay aquí que asegure que el Hijo de Dios es imperfecto y tiene que perfeccionarse. Nada de lo que hay aquí asegura que el Hijo de Dios es imperfecto y tiene que perfeccionarse. Nada puede ser cierto de esto. Nada de lo que hay aquí que contradiga a la función de Dios. Nada de lo que hay aquí que contradiga la función de Dios, de que Dios sea feliz viendo a su Hijo feliz. Ayúdame, Padre, a comprender que Dios solo me puede dar felicidad. Ayúdame, Padre, a comprender que la función de Dios es que yo sea feliz. Ayúdame, Padre, a comprender que la función de Dios, la que me dio, es que yo sea feliz. Ayúdame, Padre, a descartar cualquier otra función en la que he creído hasta ahora. Ayúdame, Padre, a descartar la idea que tú quieres que yo me mejore. Ayúdame, Padre, a descartar la idea de que a ti te gustaría que me sacrificara. Ayúdame, Padre, a descartar la idea de que a ti te gusta que yo luche por el cielo. Ayúdame, Padre, a descartar la idea en la que creo que soy imperfecto y tengo que perfeccionarme para ti. Ayúdame, Padre, a sacarme la idea de que tengo que hacer algo para mejorar. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre, a no blasfemar. Porque cuando quiero mejorarme, blasfemo contra ti. Como si tú no supieras o no pudieras hacer las cosas bien. Mi función y mi felicidad
me las dio Dios y son la misma, es una. La función y mi felicidad me las dio Dios y es una. Que no me olvide de mi función, que no me olvide que es la felicidad, que no me olvide que lo que Dios dispuso para mí es que fuera feliz mientras desempeñaba mis funciones. Ayúdame, Padre, en mi función. Dios me da únicamente felicidad porque no tiene otra cosa para darme. Dios me da mi función, por tanto, mi función y mi felicidad deben ser la misma. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Te entrego, Padre, mi mente para que entren estas ideas y se queden perfectamente establecidas como propias. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Bueno, recordad de hacer vosotros la lección, la oración, como de costumbre, como siempre, y nos vemos mañana. Un milagro para todos en nombre de Jesús el Cristo. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.